Bueno, pues, ¿sabes cómo se llama esta serie nueva que voy a comenzar? No te puedes imaginar el nombre. Ah, ya lo tienes atrás, ¿no? ¡Qué mal! ¡Gozo! Y es que estamos con gozo, campamento, gozo, verano, gozo. Y es que el Señor algo nos quiere hablar sobre esto. Algo el Señor nos quiere decir respecto al gozo. No, eso no te lo dejo para ti, que a ti te gusta. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué es el gozo? Significa alegría, bienestar, júbilo, regocijo, deleite, ¿verdad? Y es que si nos paramos a pensar siempre en nuestro caminar cristiano, en nuestra fe, se nos ha enseñado o hemos aprendido bien lo importante es que es caminar en la palabra de Dios, lo importante que es caminar en amor. Eso lo hemos aprendido desde un principio, ¿verdad? Y es que son mandamientos de Dios. Dios quiere que lo honremos a Él, que caminemos en su palabra y también que amemos a nuestro prójimo. ¿Sí? A que todos hemos escuchado esto alguna vez. Pero quizá no hemos hablado tanto sobre el gozo de Dios en nuestra vida. No hemos hablado tanto sobre lo importante que es avivar el gozo que está en nuestro espíritu. Y quizás no hemos hablado tanto sobre esto. El gozo es una parte esencial en la vida del creyente para poder salir victorioso de todas las pruebas. Porque el gozo es algo que nos da fortaleza y fuerza en medio de la tormenta y la dificultad. El gozo nos da la confianza para poder resistir a Satanás cuando intenta destruir nuestra fe. El gozo te dará y me dará la fuerza para poder vencer una y otra y otra y otra vez. Así que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir, tomo la decisión de permanecer en fe. Vamos. Vivir en amor, pero también en gozo. ¿Sí? Vale, sigo. Primer punto de este mensaje. El gozo de Dios desde un enfoque correcto. La visión de Dios debe de ser la visión de sus hijos, o dicho de otra manera, la visión de nosotros debe de estar basada en lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Y eso lo encontramos como ejemplo en la vida misma de Jesús. La visión de Jesús siempre era llevar a cabo ¿el qué? La perfecta voluntad del Padre. Pues eso es lo que debe de estar en nuestro corazón. Pero cuando nos desenfocamos un poco en esto, nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Si recordamos, Dios saca de la esclavitud a su pueblo y le da la promesa de una tierra de abundancia. Debían caminar por el desierto, pero en todo momento ven la mano de Dios obrando a favor de ellos. Y para ponernos un poco en contexto, me gustaría que me acompañaras a Éxodo 13, 21 y 22. Si tienes tu Biblia, tu móvil, puedes acompañarme. Éxodo 13, 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarle, a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. En todo momento vemos que Dios estaba con ellos, pero en ellos no había gozo en su corazón.
En su corazón más bien había queja. Si nos damos cuenta cuando leemos el relato, vemos que desde el principio ellos vieron la mano de Dios obrando a favor de ellos. Pero aún así, y fueron todo el camino quejándose. El pobre Moisés, no vea lo que tuvo que pasar, ¿eh? El pueblo iba y le daba las quejas. Y sigue diciendo en Éxodo 16, del 12 al 16. Éxodo 16, del 12 al 16. Dice: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendréis carne para comer, y por la mañana tendréis todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campo. Y a la mañana siguiente, los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta con copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos a ver eso y preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés le dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. El maná del cielo, ¿no? La canción manda maná del cielo. No sé si la había escuchado una vez. Entonces vemos cómo Dios saca al pueblo de la esclavitud. Le da la promesa de una tierra de abundancia. Debían caminar por el desierto, pero en todo momento ven la mano de Dios obrando a su favor. Cuando tienen hambre, tienen comida. Cuando tienen sed, tienen agua. Por el día, ¿qué tenían? Una nube que los cubría. Por la noche, luz. ¿Les faltaba algo? No les faltaba nada. Pero su escasa visión de fe fortalecía la incredulidad. Las dificultades del camino producían en ellos queja y murmuración. No tuvieron la suficiente fe para ver la tierra de abundancia. No tuvieron la suficiente fe para poder ver y visualizar la promesa de Dios para su vida. Por ello, los recuerdos del pasado y los miedos a los desconocidos, ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron el anhelo y el deseo de volver atrás, de volver a la esclavitud. Imagínense. Ellos desearon: prefiero estar siendo todavía esclavo que verme aquí. Los miedos a lo desconocido, la falta de gratitud a Dios, le hizo al final querer volver atrás y retroceder. Ellos, al desenfocarse, perdieron el gozo y la gratitud. Y hay una frase importante aquí que dice: en el momento que dejamos de ser agradecidos con Dios, perdemos el gozo. Así que te animo, y yo también me animo, que nos aferremos a la palabra y a las promesas de Dios para nuestra vida, pero que nunca perdamos el agradecimiento, porque si somos agradecidos, también habrá gozo en nuestro corazón. Seguimos, segundo punto. El resentimiento no permite que disfrutemos el gozo de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Jonás. Qué privilegio es cuando Dios cuenta con nosotros para su obra, ¿verdad? Yo muchas veces digo: Señor, ¿pero por qué conmigo? En serio, pero si soy una pecadora. ¿Pero por qué cuentas conmigo, Señor? Hay un montón de gente mucho más capacitada que yo. Pero qué privilegio es que el Señor cuente contigo para su obra. Dios le encomienda a Jonás una misión. Vamos a leerlo en Jonás 1, del 1 al 3.
Me seguís, ¿verdad? Si voy muy rápido me avisáis. Jonás 1, del 1 al 3, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ellos, porque he visto lo perverso que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección, ¿qué? Contraria, para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Para acá dice quería venir. Dios le encomienda a Jonás una misión: es llevar un mensaje de salvación a Nínive. Él sería usado como profeta del Señor, pero su corazón estaba resentido y él quería venganza contra ese pueblo. Entonces le decía: ¿qué dice? Y yo no voy, yo quiero que venga el juicio de Dios sobre ellos. Yo no voy a ir a darle ningún mensaje para que ellos se arrepientan. Yo me voy para otro lado, porque yo quiero justicia, yo quiero que se haga justicia con ese pueblo. Y aquí vemos la canción que todo, bueno, casi todo creo yo que hemos cantado en la escuela dominicana, cuando dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso en el mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Muy bien. Entonces Jonás permaneció 3 días dentro del pez. Imagínense, 3 días dentro del pez. Ahí tendría que oler. Madre mía. Él oró a Dios. Y entonces Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra. Y Dios habló por segunda vez a Jonás. Y vamos a leer Jonás 3, del 3 al 5. Dice: esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declaró ayuno, y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Hemos dicho que por el orgullo, por sus ganas de justicia, lo que Dios le encomendó a Jonás que tenía que hacer se convirtió en algo amargo, por no tener el enfoque correcto. En vez de pensar: soy privilegiado, Dios podría haber utilizado a cualquier otro, pero me ha escogido a mí. Gracias, Señor, porque tú estás utilizando mi vida. Él no tuvo el enfoque correcto y hubo en su corazón amargura a causa de ello. En Jonás 3:10 dice: cuando Dios vio lo que había hecho el pueblo de Nínive y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que había amenazado. Y el libro de Jonás es muy cortito, si quieren puedes leerlo en casa. Nos enseña que Jonás se enojó tanto y se sintió tan frustrado con la salvación del pueblo de Nínive, que dice que esa frustración lo llevó a querer desear su muerte. Y lo dice aquí en Jonás 4, del 2 a 3, dice: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor, le pide. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Como bien dije antes, Jonás, en vez de enfocarse
en que Dios estaba utilizando su vida. Se enfocó en que el pueblo, que él quería justicia y que él no quería perdón, iba a ser perdonado, y perdió el gozo. El orgullo, el resentimiento, el juicio y la justicia personal le robó el gozo. Y lo llevó hasta tan punto que incluso él prefería la muerte. Y tengo una frase, que me gustan las frases últimamente. Son mías, ¿eh? La ausencia del gozo de Dios en nuestras vidas genera frustración, enojo y amargura. La ausencia del gozo de Dios en nuestras vidas genera frustración, enojo y amargura. Genera frustración, enojo y amargura. ¿Me seguís? Voy por el punto 3. El gozo de obedecer a Dios es nuestra fuerza. Y esto lo podemos ver muy bien en la vida de los amigos de Daniel, que tuvieron fortaleza y valentía frente a una situación difícil, y compartía algo de esto con los jóvenes el otro día, del rey Nabucodonosor, que los chicos decían, wow, y es que ese nombre no puedo pronunciarlo. ¿Qué pasaba? Que el rey Nabucodonosor exige que todo el pueblo, al sonar los instrumentos, ¿qué tenían que hacer? Debían adorar su imagen. Y quien no lo hicieran, ¿qué pasaría? Morirían, ¿no? Pero Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a hacerlo, ya que iba en contra de sus principios. Y dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer. Y eso lo vamos a leer en Daniel 3, del 19 al 28. Vamos a leer un poquito. Daniel 3, del 19 al 28. Dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach. ¿Qué hicieron? Ordenar que ataran, ¿no? Ponen la palabra, que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y lo arrojaran al horno ardiente. Así que lo ataron y lo arrojaron al horno totalmente vestido, con sus pantalones, turbantes, túnica y demás ropa, ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie en un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daños. El 4º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se asombró tanto como pudo, se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo. ¿Esto qué? Esto es lo mismo.
Dice, entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Importante. El gozo de Dios que había en la vida de estos tres chicos fue lo que le dio la fuerza y la fortaleza para tener suficiente fe, una fe firme. Le dio fuerza, valentía para poder tomar una decisión rotunda de no adorar a ningún Dios ni a ningún ídolo, solamente a su Dios, al Dios verdadero. Y ahora tengo otra frase. Dice, el mundo nos querrá atar por medio de sus ideologías. Pero si permanecemos firmes en nuestra fe, Dios rompe toda atadura y trae gozo en medio de la dificultad. En la lectura hemos visto que cómo entraron dentro del horno atados, pero ellos no cedieron. ¿Y cómo se encontraban dentro? Libres, desatados. Yo me lo imagino dentro del horno cuando ellos entraron y se vieron que no se quemaban, que algo estaba sucediendo, estarían ahí danzando, bailando, libres, como diciendo, Señor, estás aquí con nosotros. El mundo nos querrá atar por medio de su ideología, pero si permanecemos en fe, firmes en la fe, Dios romperá toda atadura y traerá gozo en medio de la dificultad. El gozo de Dios en nuestras vidas hace que cosas sobrenaturales sucedan. El salmista en Salmos 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El salmista entendía una cosa, que nuestro gozo proviene de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar al Señor como único Salvador y comenzamos a vivir una vida bajo su voluntad, su gozo permanece en nosotros. En Hebreos 12:2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, atento a esta parte, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Wow, este versículo es increíble. Y es el versículo que mejor nos puede mostrar la fuerza que trae el gozo. No puedo compararlo con otro versículo mejor que con este. Dice, yo destacaría de aquí algo importante, 2 puntos importantes. Dice, por el gozo puesto delante de él. Por el gozo puesto delante de él. Estamos hablando de Jesús, ¿eh? Dice, sufrió la cruz. ¿Qué significa sufrió la cruz? Que resistió, que soportó esa dificultad, que no era cualquier cosa. Pero también dice que menospreció lo oprobio. ¿Qué es lo oprobio? Es la deshonra, la injuria, el deshonor. Lo menospreció como si no fuera nada. Por el gozo de Jesús resistió, soportó la cruz,
menospreció los insultos, porque pesaba mucho más el gozo y el amor que había en su corazón que todo lo demás. Dios tiene planes perfectos para ti. Dios tiene planes perfectos para mí. Ahora, no permitamos que las crisis o las pruebas nos arrebaten el gozo de Dios. No permitamos que las ganas de justicia o falta de perdón nos robe el gozo de Dios. Y no permitamos que la queja y la murmuración ahoguen el gozo de Dios. ¿Saben? En el momento, como bien dije antes, en el momento que pasamos a ser hijos de Dios, el gozo de Dios permanece en nosotros. Y muchas veces nosotros lo llamamos el primer amor. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas cuando tú entregaste tu vida a Cristo, que no importaba la circunstancia, no importaba nada, no importaba tu economía, no importaba lo que tuviera que pasar, pero ese gozo no te lo robaba nadie. Eso que había dentro de tu interior no te lo robaba nadie. ¿Puedes pasar y ayudarme un momentito, Jessica? Es que no puedo el micro y esto. Sujétame el micro. Sujétamelo. Muchas veces en nuestra vida de fe nos sucede esto. Comienza el gozo en nuestra vida. Tenemos nuestro primer amor, pero con el tiempo ese gozo va disminuyendo. ¿Por qué sucede esto? Porque nos acostumbramos tanto a vivir en bendición, a vivir en abundancia, a vivir en protección de Dios, que nos volvemos desagradecidos y comenzamos a dejar de sentir gozo por todo aquello que estamos recibiendo. Pero nuestra vida de fe debería de ser más como una vela. Como una vela, donde el gozo no se apague. Y no solamente que el gozo no se apaga, sino que yo esta vela, si lo junto a otra vela, transmito gozo. Y enciendo gozo en una, en otra, en otra, en otra y en otra vida. Y al final es lo que nos diferencia de las personas que no conocen a Cristo. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no depende del momento. Nuestro gozo no depende de lo emocionalismo. Nuestro gozo proviene de Dios. Y nuestro gozo siempre debe de estar encendido. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Espíritu Santo? ¿Qué te parece si te pones de pie ahí donde estás? Gocémonos en el Señor siempre, en los buenos y en los malos tiempos, y no habrá nada que Satanás pueda hacer o decir para robar nuestra victoria. Amén. Y ahora si me estás escuchando por primera vez, estás escuchando este mensaje y te gustaría disfrutar de ese gozo que proviene de Dios, me gustaría que pudieras acompañarme y repetir una breve oración conmigo ahí donde estás. Puedes cerrar tus ojos. Señor Jesús, quiero tu gozo sobre mi vida. Ese gozo que proviene de ti, que no depende de las circunstancias, que no depende de lo emocional. Por eso en esta hora quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Entra en mi corazón y perdona todos mis pecados.
Amén. Si hiciste esta oración, enhorabuena. En el cielo hoy hay fiesta. Y si hiciste esta oración, nos gustaría que nos escribieras y poder acompañarte en tu caminar de fe. Queremos estar juntos contigo y ayudarte. Y ahora los que estamos aquí, ¿por qué no cierras tus ojos? Vamos a meditar internamente. ¿Qué es lo que hizo que nuestro gozo se apagara? Tiempo. ¿Y qué me voy a comprometer a hacer para avivar el gozo que hay en mí? En 1 de Timoteo 1:6, Pablo nos dice: por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Señor, aviva el gozo, Señor, que está en nuestro espíritu. Aviva el gozo, Señor Jesús. Pon en nosotros un enfoque correcto. Espíritu Santo, quita, Señor Jesús, todo lo que no te agrade. Señor Jesús, llévate de nuestra vida la murmuración y la queja. En el nombre de Jesús. Llévate de nuestra vida, Señor, la falta de perdón y las ganas de justicia en el nombre de Jesús. Para que no haya nada, Señor, que apague tu gozo en mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecido a ti, Señor, a todo lo que tú haces, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver cada una de tus bendiciones, de tus cuidados, Señor, de tus protecciones, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, por favor, a no perder la gratitud de nuestro corazón hacia ti, Señor. Y mantén nuestra vida en gozo, Señor. Un gozo que no dependa, Señor, de mis emociones, Señor. Un gozo, Señor, que no dependa de las circunstancias, Señor Jesús. Un gozo, Señor, que proviene de ti, Señor. Un gozo perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora me gustaría...